Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en unirte a nosotros, escríbenos a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Bienvenidos a esta nueva entrevista de la semana, de esta programación especial que estamos organizando en Lowpod, que, bueno, como ya sabéis, estamos haciendo una ronda de entrevistas raras a distintos candidatos a la Asamblea de Madrid, ¿no? En vista de las elecciones de este próximo. Hoy estamos con Jorge Moruno, que es sociólogo, escritor, diputado en la Asamblea de Madrid de la anterior legislatura y actualmente es candidato en las listas del partido, número 8, si no me equivoco. Eso es. Bienvenido, Jorge. Bueno, un placer estar aquí con vosotros. Tu primera vez con nosotros, esperemos que no sea la última y poder contar contigo más adelante. Primero de todo, abro con la misma pregunta con la que hemos estado abriendo a otros candidatos. ¿Cuáles son las sensaciones de la campaña? ¿Notáis interés por el proyecto cuando vais por la calle, cuando habláis con la gente? Bueno, nosotros en Más Madrid la verdad que hemos ido notando un interés y un gradual y un aumento cada vez mayor de interés, ¿no? Siempre decimos, y es algo que es cierto, ¿no? Cuanta más gente conoce a Mónica, más gente simpatiza con Más Madrid, ¿no? Partíamos del conocimiento de la candidata, que era el menor, y hemos visto que hay una línea progresiva y paralela entre conocimiento y simpatías por Más Madrid, ¿no? Y de hecho estamos como tirando del bloque. Y se puede ir viendo, a lo largo de las encuestas se ha ido viendo cómo Más Madrid, bueno, pues va ensanchando las espaldas y cada vez pues vamos sumando más. La cosa está en que seamos capaces de sumar el bloque entero. Por nosotros no va a faltar. Así que nosotros la sensación que tenemos en las calles, en los puestos informativos y demás es bastante buena. La receptividad de la gente es bastante buena y preguntan y se interesan, y la verdad que creo que Mónica García sí que está consiguiendo conectar con un público amplio y transversal de la sociedad madrileña. Siguiendo el hilo de lo que comentabas, ¿no? De esa progresión a la hora de dar a conocer a la candidata, también se pudo ver en el último CIS que realmente Mónica García, si no me equivoco, la candidata que tenía más simpatía, más puntuación en simpatía. ¿Crees que quizás Más Madrid está empezando a encontrar un espacio en el que se puede sentir más o menos cómodo, que es quizás más transversal, ¿no? que va más allá del electorado tradicional de lo que habían sido los partidos a la izquierda del PSOE en la Comunidad de Madrid? ¿Crees que Más Madrid ha contribuido a ensanchar el electorado de la izquierda en Madrid? Yo creo que sin duda, y ahí están los datos pasados, pero además es lo que tú dices. Creo que tenemos esa capacidad transversal que es, digamos de alguna manera, poner de acuerdo a gente distinta en cuestiones de sentido común. O dicho de otra forma, no hace falta estar de acuerdo para ponerse de acuerdo en todo, para coincidir en lo fundamental. Y yo creo que sí que tenemos esa capacidad también de ir tocando temáticas que muchas veces desde las instancias de los partidos y en las campañas se dejan de lado y se sustituyen como por grandes temáticas muy amplias, y se dejan de lado las cosas más cotidianas, ¿no? La política de lo cotidiano, la política del día a día, cosas como muy moleculares, muy pequeñas, muy de andar por casa, pero que son a fin de cuentas las cuestiones que constituyen nuestras vidas, que suponen nuestros problemas en el día a día, y por lo tanto también ponemos mucho el acento en poner soluciones para esos problemas del día a día, ¿no? Tratando de aplicar una plantilla, una lógica que gire 180 grados con respecto a la manera en la cual se aplican actualmente las políticas públicas en la Comunidad de Madrid. Y por eso nosotros apostamos, y lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Esto no es, digamos, el efecto Mónica
no es algo que haya nacido simplemente en los últimos 15, 20, 30 días, o 40 días, desde que se anunció la convocatoria de elecciones, sino que es algo que viene trabajado y larvado desde hace bastante más tiempo, es decir, que no se levanta sobre pies de barro, sino que es algo que viene siendo trabajado de manera sólida, y yo entiendo y creo que Más Madrid tiene un espacio que además no tiene o no ha tocado techo. Tiene la capacidad de ensanchar y de ampliar ese espacio del cambio en la Comunidad de Madrid, y en eso nosotros seguimos trabajando, ahora enfocados a hacer presidenta a Mónica García en la Comunidad de Madrid, y luego obviamente pues a seguir ampliando y consolidando el espacio del cambio verde y feminista en la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos ahora a cambiar un poco de tema, porque esto también salió a colación cuando entrevistamos al candidato de Ciudadanos, porque bueno, justo cuando grabamos la entrevista acababa de suceder lo del debate de la cadena SER. Pablo Iglesias se levantó y abandonó el plató. Y bueno, te quería pedir, igual que le hemos pedido al resto, una valoración de lo que sucedió, ¿no? Porque realmente incluso para los periodistas puede resultar chocante, ¿no? No hay muchos precedentes de un acontecimiento así. ¿Cómo se vivió dentro de Más Madrid? Y sobre todo, ¿cuál es la valoración que hacéis del tono y la forma que está tomando la campaña, sobre todo a raíz del tono que ha traído la irrupción de Vox? Claro, o sea, lo que ha incorporado Vox, el partido del odio, a la política es precisamente esa agresividad. Lo que vimos el otro día es, digamos, la guinda, pero que es algo que ya se viene asentando cada vez más y se venía como naturalizando en la esfera pública, y el otro día, digamos, que se vio de manera muy abrupta, ¿no? y muy enfrentada. Es esa lógica que es una lógica no tanto de la confrontación de ideas, sino que es más una lógica bélica en la que ellos piensan. Nosotros entendemos que lo del otro día era intolerable. La señora Monasterio fue ahí básicamente a bombardear, a dinamitar el debate y a tratar de destacar, porque básicamente la candidata de sus votantes se presenta por otro partido. Entonces ellos lo que han buscado es buscar la provocación, buscar destacar, que se les haga casito por todos los lados y tratar de centrar la campaña. Como digo, lo del otro día es intolerable, pero ya digo, el mejor cordón sanitario que se le puede hacer a la extrema derecha es ganarles en las urnas. Es decir, llenar de votos de demócratas las urnas para escorarlos a la marginalidad y, por lo tanto, a sacarles con las urnas de las instituciones públicas. Y nosotros pues vamos a seguir trabajando en ese aspecto, porque considero que no solo vale un proyecto transformador que quiera cambiar la realidad y cambiar la situación, no solo le vale con posicionarse en contra del otro o con resistir a la llegada del otro, porque nosotros también queremos cambiar la realidad de hoy y, por lo tanto, para vencer y ganar a la extrema derecha, lo que hay que hacer es desplegar un proyecto propio que modifique las situaciones, que cierre la brecha de la desigualdad socioeconómica, que cierre la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres y que inicie la transformación verde de la economía. Es decir, la mejor forma de enfrentarse a estos fenómenos de la ultraderecha es poner encima de la mesa un proyecto distinto de convivencia, de futuro y, por lo tanto, de bienestar para el conjunto de los madrileños. Bien, hablábamos del papel de Vox en esta campaña, ¿no? De hacia dónde, cuáles están siendo los derroteros hacia los que está yendo el tono. Y bueno, también se habla mucho de cómo ha influido la irrupción de Díaz Ayuso en el PP, no solo madrileño, sino en realidad en el PP a nivel nacional. ¿Se ha voxificado el Partido Popular? Bueno, eso es una pregunta también que habría que hacerle al señor Pablo Casado, porque no sabe exactamente dónde ubicarse. Si hay alguien que es la representante
de lo que era Trump en Estados Unidos o lo que es Bolsonaro en Brasil, es Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y claro, el señor Casado, en la moción de censura esa fallida que le planteó Vox, salió con un discurso de una, digamos, como de una derecha más democrática que rechazaba totalmente los postulados, ¿no?, de Vox. Pero yo creo que se ha visto arrollado por la propia situación y tiene pues a su candidata a la Comunidad de Madrid, que no sabemos hasta qué punto no ha presentado estas elecciones como una forma también de ganar fuerza o de intentar ganar fuerza dentro de su propio partido. Pues no sabemos muy bien en qué posición se encuentra el Partido Popular. Lo que está claro es que sus preocupaciones se han desplazado todavía más a una posición como más reaccionaria. Se ha visto cada vez más arrastrado tratando de imitar a su retoño, porque el Vox no es otra cosa que el último retoño que sale de la costilla del Partido Popular. Recordemos que Abascal estuvo enchufado en el chiringuito que le montó Esperanza Aguirre, cobrando 83.000 euros al año por no hacer absolutamente nada, ¿no? Y para luego ir hablando de chiringuitos y de subvencionados y de paguitas y de la España que madruga. En realidad esto es, bueno, una escisión dentro del campo de la derecha que se ha desplazado más hacia posiciones más retrógradas, ¿no?, en lugar de acercarse y tratar de homologarse a otras derechas europeas que tienen, bueno, pues parten de una base más democrática. En este caso lo que hemos visto es que el Partido Popular se aleja de esa posición. Me llegaba esta mañana la propaganda electoral de los distintos partidos al buzón, y algo que me ha llamado la atención del sobre de Vox es que, bueno, no sé si lo habrás visto, la carta que mandan con, bueno, 5 o 6 medidas, y una de ellas era reducir a la mitad el número de diputados en la Asamblea de Madrid, decían, para poder acometer una bajada radical de impuestos a los madrileños. Esto estoy citando textualmente. Bueno, realmente desde el punto sentido plantearlo, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Es, realmente, bueno, el coste que tiene la Asamblea de Madrid, bueno, que se puede debatir, por supuesto, si se puede recortar de aquí o allá, pero desde luego el coste que tiene la Asamblea de Madrid para los madrileños no daría para acometer, desde luego, no una bajada radical de impuestos a los madrileños. Pero llega un momento que quizás parece que no importa tanto que sea creíble como que bueno, que quede bien decirlo, ¿no?, en el discurso, que ya llega un momento que estamos viendo que ni siquiera tienen una intención de revestir de veracidad su discurso. Pero, Hola. ¿crees que esto es peligroso a la...? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Sí. ¿Crees que, bueno, este tipo de planteamientos son peligrosos a la hora de poder quizás arrastrar a un perfil de votante, bueno, no tan informado, que se pueda llegar a creer ese tipo de promesas? Bueno, en un escenario donde lo que se fomenta es la resignación y donde lo que se fomenta es la idea de que son todos iguales, ¿no?, la idea de los políticos son todos iguales, que es una manera de justificar que unos que son muy malos, en realidad lo que pasa es que son iguales que el resto, ¿no?, como una manera de diluir su responsabilidad, ¿no?, esa idea de todo el mundo es corrupto. Bueno, usted es un corrupto, pero el resto no lo es, y usted lo que dice es que todo el mundo es igual, ¿no?, para hacerlo iguales. En ese ambiente y en ese clima que se intenta generar, como digo, de cinismo, de resignación y de rechazo al participar en la cosa pública, eso genera un caldo de cultivo para que gente que vive en mansiones, como la señora Monasterio o el señor Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, que viene de un linaje desde el siglo XIII, empiecen a hablar o hablen o crean que pueden hablar de la España que madruga y de nuestros barrios, y hacen propuestas de estas porque en realidad
ellos cuando se les pregunta, y bueno, ustedes cómo van a sacar, ¿no?, los impuestos o de dónde van a sacar el dinero, carece totalmente de sentido ese tipo de medidas. ¿Por qué? Porque son incapaces de aplicar una fiscalidad progresiva en beneficio de la mayoría de los madrileños, en beneficio de la mayoría de los españoles. Ellos entienden que el mundo se soluciona pues achicando la esfera en este caso del Parlamento. También son muy dados a pensar en lógicas, digamos, oligárquicas o caudillistas en el sentido dictatoriales. De hecho, no por nada dicen que la dictadura franquista no era peor que el gobierno actual. Entonces, entre su desprecio y rechazo a la democracia, esa creación de una política que busca no politizar y esa distancia, ese no tocar nunca la cuestión de la desigualdad o despreciarla o llamar mantenidos a la gente que lo pasa mal, lo que buscan con eso es, bueno, pues generar o tratar de atraer con una demagogia muy, muy, muy barata, que en realidad a quien le están hablando de verdad con eso, le están hablando a la gente más pudiente, aunque ellos intentan proyectarse sobre más ámbitos, pero bueno, es una muestra más de lo que es el partido del bulo. Si es que ellos no tienen ningún problema en soltar un bulo tras otro. Solo se contentan con decir que, bueno, si a ellos les pillan en un bulo, en realidad todo el mundo lanza bulos y nosotros somos iguales, ¿no? No, bueno, pero ustedes son como digo, el partido del bulo y intentan conseguir que pase desapercibido, quede exactamente igual y que de fondo quede un pozo, ¿no? Es como cuando ellos decían, claro, ellos también, como vienen de la mayoría, ¿no?, vienen todos de familias muy ricas, dicen, lo que hay que hacer es bajar el salario, ¿no?, a los políticos y ese dinero destinarlo a no sé qué. Yo me acuerdo que yo le propuse una mejor a la gente, a la señora Monasterio en la Asamblea de Madrid. Mire ustedes, si ustedes lo que quieren es recaudar más de los políticos, lo que podemos hacer es poner más tramos en el IRPF y por lo tanto recaudar más, y así recaudamos de los políticos, de empresarios, de consejeros delegados y recaudamos más dinero todavía. Si usted lo que pretende es recaudar más dinero, pues entonces hay una fórmula que se llama progresividad en los impuestos. Pero ellos, claro, digamos, en ese sentido, los representantes de la soberanía popular, ellos estarían a favor o de que no estén o de que sean cargos no remunerados. Total, ellos problemas económicos no van a tener ni tienen ni ningún problema, pero eso nos lleva a un modelo oligárquico donde solo puede hacer política aquel que viene de alguna estirpe o aquel que tiene grandes herencias, y la democracia es precisamente todo lo contrario a esa reducción de la participación en la cosa pública. Quería preguntarte por la relación actual entre las distintas formaciones que integran el bloque de izquierdas, PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. ¿Cómo es buena la relación entre las tres formaciones? ¿Hay predisposición, hay voluntad de pacto entre los tres? ¿Hay tensiones también en los desacuerdos que han surgido durante la campaña, vamos? Bueno, yo creo que por lo general sí, y se está viendo un poco también en la campaña, ¿no?, que era una buena idea eso de diversificar el voto en una coyuntura donde si todas las formaciones superan el 5%, el umbral del 5% del voto, el voto es casi totalmente proporcional, y por lo tanto era una buena idea que hubiera distintas formaciones hablándole también a distintas sensibilidades. Y en ese sentido yo creo que la cosa se complementa bien. Y respecto a las alianzas o los pactos, nosotros lo hemos dicho muy claro. Desde el principio hemos puesto encima de la mesa una idea homóloga a la de Valencia con el pacto del Botanic, ¿no?, que nos pongamos de acuerdo después a la hora de gobernar, porque eso es, ahora mismo no es momento de pensar ni en consejerías ni en nada. Ahora es otra etapa, y lo que tenemos que hacer es convencer a cuantos más madrileños y madrileñas posibles para salir a votar, no solo para frenar al odio, sino también para cambiar Madrid, porque para cambiar Madrid a mejor. Y yo creo que nosotros estamos poniendo mucho de nuestra parte y vamos a seguir haciéndolo hasta el último día de campaña. De entrar Ciudadanos en la Asamblea de Madrid,
se le intentaría plantear un proyecto alternativo para que no se fuera a los brazos de Ayuso y del Partido Popular. ¿Se intentaría al menos esa alternativa con Ciudadanos, por difícil que pudiera ser? Bueno, mira, el problema es que con Ciudadanos ha tropezado tantas veces con la misma piedra que uno ya creo que no hay mucho que hacer, ¿no? Nosotros en el año 2019, para evitar que gobernase la señora Ayuso con el apoyo de los votos de Vox, nosotros dimos nuestros votos gratis para una investidura que evitase un gobierno como el que tuvimos, que fue un gobierno fallido. Ellos eligieron otra opción y ahora estamos viendo cómo de nuevo están haciendo de alguna manera de pagafantas. Están pidiéndole por favor a la señora Ayuso que vuelvan a formar gobierno cuando Ayuso les rechaza. Y han montado estas elecciones a ver si se puede comer a Ciudadanos. En esta especie como de síndrome de Estocolmo es un poco... No sé, da un poco de coraje verles reivindicar que por favor les dejen volver a formar parte del gobierno del que les echaron. En este sentido, bueno, pues yo tampoco le veo un excesivo recorrido a esa posición, pero veremos las urnas. Uh-huh. Bueno, en vista de las últimas encuestas, los resultados están extraordinariamente ajustados entre ambos bloques, ¿no? Lo mismo una encuesta le da la victoria a la derecha, como 2 días después otra le da la victoria a la izquierda, o incluso, bueno, apuntan hacia un escenario en el que no sería descabellado plantearse un empate técnico y una repetición electoral. En vista de este panorama, bueno, preelectoral, ¿creéis que es probable la victoria de la izquierda? Y bueno, en general, ¿cómo está el nivel de esperanza entre la gente de Más Madrid? Bueno, la gente de Más Madrid está muy motivada y yo creo que lo estamos viendo con una militancia que se ha volcado, con una candidata que no para de crecer y que está recogiendo los frutos de 2 años de picar piedra, de trabajo en el grupo parlamentario de trabajo en la Asamblea de Madrid, de hacer la verdadera oposición a Díaz Ayuso, de patearse Madrid, de patearse las reuniones con AMPAs, los centros de salud, y creo que todo eso se está recompensando y cada día más. Nosotros vamos a seguir trabajando para que esa suma dé, y es posible, porque la señora Ayuso se las traía muy contentas cuando convocó las elecciones, pensaba que esto iba a ser un simple camino de rosas, y cada día que pasa ve que peligra o que puede peligrar obtener los números, la mayoría para gobernar, y esa situación en la que nosotros debemos acelerar para que cuando se abran las urnas el 4 de mayo no falte ni un solo voto demócrata para sacar a la señora Ayuso de la Puerta del Sol, al Partido Popular y también a sus políticas. Y en esas estamos y el partido está ahí, hay partido. Uh-huh. Bien, pues para ir finalizando esta entrevista, igual que al resto de candidatos, te voy a pedir pues que en más o menos 1 minuto nos expliques qué tiene que ofrecer Más Madrid al ciudadano madrileño, ¿no? Que pidas el voto desde aquí. Bueno, vamos a ver, el minuto de oro, ¿no? Más o menos. Efectivamente. Bueno, yo creo que hay una frase que puede resumir bien cuál es la visión de nuestro proyecto. Yo creo que vivir mejor es más eficaz. Que si cerramos la brecha de la desigualdad, que la desigualdad no solo es una injusticia, sino también es un lastre económico, que si aplicamos políticas que acaben con la segregación escolar, no solo mejoramos la vida de mucha gente, sino que también aprovechamos la inteligencia de toda esa gente que se queda fuera, de todos esos chavales que se ven excluidos. Si somos capaces de generar igualdad, de cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, seremos una sociedad más avanzada, más cohesionada y por lo tanto que genere más progreso. Si nos colocamos a la cabeza
y como punta de lanza de la transición verde de la economía, seremos una región puntera y un modelo de referencia en toda Europa y seremos un modelo que además genere más riqueza. Si apostamos por la vivienda pública, si apostamos por el acceso a la vivienda, no solo vamos a cerrar la brecha de la desigualdad, sino que además también ahorraremos dinero en servicios sociales. Si introducimos nutricionistas en la sanidad y en la educación, vamos a vivir mejor, tener mejores hábitos y además reducir la obesidad. En ese sentido, se trata de aplicar lógicas distintas, se trata de que respiremos menos humo y vivamos mejor, se trata de modificar la movilidad para generar ciudades más cohesionadas, incentivar el transporte público, incentivar la movilidad sostenible, caminar hacia las ciudades de los 15 minutos, donde el conjunto de aspectos de nuestra vida los podamos cada vez más desarrollar en un radio más óptimo de nuestra vida. Se trata de hacer ciudades más vivibles, se trata de hacer ciudades y regiones y municipios y barrios más convivibles y se trata, por lo tanto, de vivir mejor, de recuperar, de invertir en sanidad, porque eso no es un gasto, eso es algo que nos beneficia, de invertir en educación, de invertir en I+D+I, de invertir, por lo tanto, también en justicia fiscal. Y en ese sentido pensamos que lo que hace el Partido Popular es todo lo contrario. El Partido Popular aprovecha el efecto capitalidad que tiene Madrid para parasitar la situación madrileña y privilegiar fiscalmente a una muy pequeña minoría de madrileños. Nosotros entendemos que hay que caminar hacia el lado contrario, que no podemos ser una región que se compara con Europa y está a la cola en emancipación juvenil, que está a la cola en uso del transporte público y que está a la cola en investigación y desarrollo. Tenemos que colocarnos a la cabeza de Europa y constituirnos como un referente de bienestar, de igualdad, de progreso y de salud. Bien, y con este mensaje final damos por concluida la entrevista. Jorge Moruno, muchas gracias por haber venido por primera vez aquí con nosotros y bueno, mucha suerte en lo que queda de campaña y en las elecciones. Muchas gracias por la invitación.